Dios les bendiga en una manera especial. Este que les habla es David Arce, pastor de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. He orado para que el Señor toque cada una de las vidas que nos escuchan por estos medios y les bendiga en una manera especial. En este día estaré hablándole bajo el tema el suceso más grande de la historia humana. Hay un suceso enorme en la historia humana que no se puede negar. Y primeramente quiero leerle unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Lucas capítulo 24. Tal vez usted lo ha oído antes. Si usted tiene una Biblia puede compartir con nosotros y buscarlos. O puede anotarlo y más luego pues puede darle lectura. Si no tiene una Biblia pues puede oírla con la palabra del Señor mientras nosotros la estamos leyendo. Así que buscamos en Lucas 24 del 5 al 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hay un suceso que es un suceso mundial y es el suceso más grande que ha sucedido en la historia humana, porque no solamente ha tocado nuestra vida natural, sino también que ha tocado la vida espiritual. Este suceso fue la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y esto es algo reconocido que nadie puede negar. Esto sí ocurrió. Ahora, mucha gente lo rechaza, pero aún en los libros de historia aparece la historia cuando dan las fechas antes y después de Cristo, porque este suceso marcó la historia, marcó la vida, no solamente tuya y mía, sino de toda la humanidad en este planeta Tierra. Marcó la historia espiritual y la natural también. Aunque hoy en día quieren negarlo muchas personas y quieren cambiar las cosas y ya no decir antes y después de Cristo. Ahora dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero no importa que quieran tapar el sol con las manos, el sol siempre se va a ver. Sabemos que esto sucedió y le damos gloria a Dios por este suceso. Ahora, ¿de qué se compone este suceso? Simplemente Dios decide darle un regalo al hombre. Darle un regalo, cuando digo hombre, es a la humanidad. Darle una nueva oportunidad para tener una relación con Él. Porque nuestro Dios es un Dios de primera, segunda y tercera oportunidades. Y el Señor le da una segunda oportunidad al hombre para que tenga comunión con Él. Y da a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener esa comunión que habíamos perdido. Una segunda oportunidad. Ahora, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él anunciaba su disposición, que Él quería ir, Él se ofreció, porque Él tenía autoridad, porque Él tenía poder para hacerlo. Ningún otro hombre podía hacerlo. No importa el dinero que tuviera, lo mejor que se portara, lo mucho que supiera, tenía que ser limpio, sin pecado. Y solamente había uno poderoso, solamente había uno con el suficiente poder, con la suficiente unción para llegar y hacer lo que el Padre quería que hiciera. Y este era el Señor. Y Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cómo yo lo sé? Dice en Juan 10, del 17 al 18, que Él decía: mi vida nadie me la quita. Yo la pongo, yo mismo la estoy poniendo. Y yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Quiere decir que Él lo tenía todo ya calculado. Él había pensado en todo. Él no se pensaba quedar muerto, Él iba a tomar su vida. Y Él lo anunció y él le decía a las personas: yo voy a morir, voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Y a muchos de ellos se le olvidó. Yo estoy seguro que cuando el Señor llegó con todo lo que le rodeaban allí a Jerusalén,
Ellos estaban viviendo la vida que todos los días vivían. Pero de momento, todo cambió. Como en nuestras vidas muchas veces todo cambia. A veces cambia de un día para otro. A veces cambia en un fin de semana. De momento, todo era alegría. Cuando el Señor entró allí en una pollino de asna y todo el mundo le adoraba, eso sería tremendo sentimiento, no solamente para el Señor, sino para aquellos que rodeaban al Señor. Pero yo quiero que tú pienses un poco en aquellos que les rodeaban. ¿Cómo fue para ellos perder al Señor en unos pocos días? En unos pocos días todo se transformó. Ahora ellos estaban tristes, bendito el nombre del Señor. Ahora ellos estaban confundidos. Ahora ellos no tenían guianza. ¿Qué es el próximo paso que vamos a tomar? Ahora ellos estaban hasta encerrados, como muchos estamos hoy en día, por las cosas que están sucediendo. Ellos estaban encerrados porque ellos no sabían si tal vez los próximos que iban a morir serían ellos. Pero yo quiero hablarte de unos valientes. Te quiero hablar de alguien, de unas personas que no mucha gente habla de ellos. Y quiero hablártelo en este momento. A pesar de que ellos estaban encerrados, a pesar de que ellos estaban confundidos, a pesar de que ellos estaban en tristeza porque tenían razón para tenerlo. Porque nosotros como seres humanos van a llegar momentos que nos sintamos confundidos, que nos sintamos que no sabemos cuál es el próximo paso que vamos a dar. Que tal vez nos sintamos, si no estamos encerrados en la casa, estamos encerrados en nuestros pensamientos. Yo estoy seguro que debe ser bien difícil para ellos tener un día a alguien que los guiaba, alguien que les daba de comer, alguien que les predicaba y de la noche a la mañana estar solos. Ahora se tenían unos a los otros y ahí estaban ellos encerrados esperando qué iban a hacer. Pero había un grupo de valientes que estaban dispuestos a trabajar en todo tiempo. Había un grupo de valientes que no importando lo que les rodeaba, a pesar de que tal vez podían tener temor, ellos estaban dispuestos a servir. Y eran valientes, pero eran mujeres valientes. Y en aquel momento había unas mujeres valientes, bendito el nombre del Señor, que ellas querían servir. Eran unas mujeres que no estaban en primera plana. Eran unas mujeres que no estaban en el micrófono tal vez. Eran unas mujeres que no eran las que estaban al frente del servicio. Porque siempre estaba nuestro Señor y estaban los discípulos y ellas servían en la parte trasera. Ellas servían donde tal vez no mucha gente las veía, no tal vez en las cosas importantes, pero ellas estaban dispuestas a servir. Y ellas fueron valientes y sin importar nada, ellas querían servir. Y ellas salieron temprano de su casa. Hermano, porque el que quiere servirle al Señor hace las cosas con tiempo. Cuando tú y yo queremos servirle al Señor y queremos hacer las cosas bien, las hacemos con tiempo. Vamos temprano y vamos preparados. El que no quiere servirle al Señor hace las cosas como quiera. El que no quiere servirle al Señor le da lo mismo llegar temprano que llegar tarde. Pero estas mujeres se levantaron temprano, sin importar lo que sucedía, y salieron de donde estaban para ir a ungir al Señor con unas especies aromáticas. Y ellas estaban preparadas con estas especies aromáticas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted quiere hacer algo para el Señor, usted se prepara. Usted hace las cosas bien, usted las hace con tiempo. Y estas mujeres eran así. Ellas eran valientes y ellas eran precavidas y ellas estaban preparadas en todo momento. Y ellas salieron muy temprano con todo preparado. Pero al igual, mire hermano, tenemos que aprender tantas cosas de estas mujeres. Yo quiero que tú entiendas que mientras ellas iban caminando, ellas se iban preocupando por algo que iban a encontrar. En sus mentes, ellas estaban preocupándose por un problema, por la piedra. Ellas hablaban y decían, vamos de camino, pero no tenemos quien nos mueva la piedra. Muchas veces en nuestras vidas nosotros estamos preocupados, perdemos la calma, perdemos la paz mientras caminamos sirviendo al Señor, pensando tal vez en problemas. Y todos tenemos problemas, pero hay veces que hay problemas que están a punto de resolverse y nosotros todavía estamos pensando en ello. Que mientras usted está tal vez pensando cómo lo va a resolver, ya el Señor está trabajando con ellos. Y estas mujeres estaban preocupadas mientras caminaban, pero no sabían que ya el Señor ya había resuelto este problema, porque ya la piedra no estaba donde estaba primero. ¿Cuántas veces no te has preocupado? ¿Cuántas veces no has podido dormir? ¿Cuántas veces has perdido la calma y la paz? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con otras personas simplemente porque estamos preocupados por un problema y ya el Señor lo resolvió?
o ya el Señor lo está resolviendo y usted no lo sabe y usted está buscando una respuesta y no se da cuenta que ya Dios tiene todo en sus manos, que ya Dios tiene todo resuelto. Y estas mujeres cuando llegan al lugar se dan cuenta de que ya el problema de la piedra no estaba allí. ¿Cuántas veces no podemos decir, Señor, tú lo hiciste? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que el problema que tanto agobiaba nuestra vida, cuando llegamos de frente a Él, ya está resuelto? Porque Dios hace cosas poderosas en nuestra vida. Así que mientras caminas en el camino del Señor, cuando vas a hacer la voluntad del Señor, cuando vas a hacer algo para el Señor, trata de que esos pensamientos que no te dejan tranquilo o tranquila, esos pensamientos que te dicen tienes un problema, ponlos en las manos del Señor. Porque puede ser que cuando tú hagas la voluntad del Señor, lo que el Señor te mandó a hacer, ya ese problema va a estar resuelto. Pero ellos llegaron a aquel lugar, bendito el nombre del Señor, y dice que estaba movida la piedra. Y cuando usted lee los evangelios, dice que había 2 ángeles. Un evangelio dice que uno de los ángeles estaba sentado sobre la piedra, que fue uno que le habló a ella. Y ellas sintieron temor. Y ellas bajaron la cabeza, porque ella sabía que había algo grande allí. Mira, hermano, cuando uno siente que hay algo grande de parte de Dios delante de nosotros, uno se humilla y baja la cabeza. Uno reconoce la grandeza delante de nosotros. Y ellas tuvieron temor y bajaron la cabeza. Pero aquel ángel le habló. Y dice que le habló y mientras le hablaba, le refrescó la memoria. Porque estas mujeres no se acordaban de que el maestro había dicho que iba a resucitar al 3er día. Estas mujeres iban preparando todo lo que llevaban porque, ¿sabes qué? Todavía creían que el Señor estaba muerto. Pero nuestro Señor está vivo. Y muchas veces pensamos que todo está en el mismo lugar, que todo está en la misma condición. Y no nos damos cuenta que Dios ha hecho un cambio grande. Y es que el Señor tiene que muchas veces refrescar nuestra memoria, refrescar aquellas promesas que Él nos ha hecho, refrescar aquella palabra que hemos aprendido. Y aquel ángel está haciendo eso, refrescando la mente de esta mujer, diciendo, ¿no te acordáis cuando Él decía que iba a resucitar al 3er día? A veces tenemos que ser recordados de las promesas del Señor. A veces tenemos que ser recordados de lo que la palabra nos dice que quiere que hagamos. No tenemos que pedir tanta confirmación, simplemente decirle, Señor, que tu palabra se haga real en mí. El Espíritu Santo de Dios te va a redarguir. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar esa palabra, la va a poner en tu mente, porque Dios lo ha hecho conmigo. Y yo sé que lo puede hacer contigo. Pero este ángel le hace una pregunta especial. ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquel que está vivo no está en el cementerio. Aquel que está vivo está donde hay vida, donde hay movimiento, donde hay poder, si estamos vivos espiritualmente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo te hago una pregunta, tal vez si tú no conoces al Señor, si estás buscando al Señor, porque muchas veces cuando hemos conocido al Señor queremos buscar al Señor de todo corazón. Pero ¿dónde estamos buscando al Señor? A un Señor que está vivo, un Señor que tiene poder para poner su vida y volver a tomar. Un Señor que tiene poder para vencer la muerte. Un Señor que tiene poder para sanar y para perdonar pecado. ¿Dónde lo estamos buscando? ¿Lo estamos buscando tal vez en una mortandad religiosa? Porque hay personas que quieren buscar al Señor, pero su vida es una rutina religiosa. Yo hago una cosa y no hago otra cosa simplemente para agradar al Señor. Y repito lo mismo todos los días. Pero no hay una relación pura delante del Señor. No hay una relación de tú a tú, de intimidad con el Señor. No es simple religión, es tener una intimidad con el Señor, una relación de cerca, donde Él se manifiesta en tu vida y guíe tu vida, transforme tu vida en todo momento. Estamos buscando al Señor tal vez en el cementerio del orgullo, de la prosperidad, pensando que eso es todo en los caminos del Señor. Eso es un cementerio. Por algo el Señor cuando le hablaba a los fariseos les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bonitos, pero dentro de ustedes lo que hay es mortandad y pudrición. Lo que hay son huesos secos, así les decía el Señor. Bueno, no le daba toda la explicación, pero con decirle que eran sepulcros blanqueados, ellos podían entender. Pero tú y yo queremos buscar a Dios en espíritu y en verdad.
No podemos estar buscando al Señor simplemente como una atracción religiosa día a día, simplemente con una simple oración y me olvidé de ti hasta el mes que viene. No, tiene que ser una relación de todo momento, recordar sus palabras, recordar sus promesas y vivir en ellas. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que el Señor muchas veces tiene que refrescarnos nuestra memoria, como hizo con aquellas mujeres. ¿No os acordáis de lo que el Señor te ha dicho? ¿No te acuerdas de sus promesas? ¿No te acuerdas de lo que Él dijo que iba a poner en tus manos? ¿No te acuerdas de lo que Él dijo que iba a hacer contigo? No tengas miedo ni a la muerte ni al fracaso, porque si las promesas de Dios no están todas cumplidas en tu vida, tú no te vas a morir ni vas a fracasar hasta que el Señor te dé la victoria. El Señor va contigo. Sus promesas son sí y no. Él no falla. Cuando Él promete, Él cumple. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mire qué lindo esto con estas mujeres. Estas mujeres fueron valientes. Estas mujeres, a pesar de todo, quisieron hacer la voluntad del Señor. Y si tú y yo somos como estas mujeres, si tú y yo somos valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente aquellos que son valientes lo arrebatan. Y ellas fueron valientes. Y cuando tú eres valiente en el Señor, recibes recompensa. ¿Y qué recompensas recibieron estas mujeres? Fueron las primeras, mire hermano, las primeras evangelistas en dar el nombre del Señor. Y no te confundas con esto, porque hubo una evangelista primero que fue la mujer samaritana, que ella predicó a su pueblo, porque fue valiente también. Pero estas mujeres fueron las primeras evangelistas femeninas que dijeron, Él vive. La mujer samaritana podía decir, este es el Cristo, este es el Mesías. Pero estas mujeres pudieron decir, este es el Mesías que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Por Él hay salvación, bendito el nombre del Señor. Estas mujeres fueron las primeras evangelistas que dijeron, Él vive, Él resucitó y Él vive y está con nosotros. Mire hermano, no hay mejor recompensa que poder predicar el Evangelio del Señor. Y estas mujeres volvieron a donde estaban los discípulos, los apóstoles, y dieron el anuncio. El anuncio que muchas veces no le creyeron. Pero qué lindo, qué privilegio tuvieron estas mujeres de ser las primeras. ¿Tú quieres ser de los primeros en el Señor? Espiritualmente hablando. ¿Tú quieres ser de los victoriosos? Tienes que ser valiente y hacer la voluntad del Señor. Recordando aquello que Él te ha prometido. Recordando las promesas que hay en la palabra del Señor. Porque Él nunca falla y Él está con nosotros. Ahora, y termino con esto. El Señor siempre se hace presente donde hay alguien que lo necesita. Y aquellos discípulos estaban confundidos, temerosos. Aquellos discípulos necesitaban a alguien que los guíe. Y allí se presentó el Señor. Antes que a ellos se le presentó a unas personas, a dos hombres. Y estos hombres volvieron donde ellos. Y si mi mente no me es infiel, era hacia la aldea de Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Y mientras ellos iban, tuvieron este encuentro con el Señor. Al principio no le conocían, pero cuando le conocieron tuvieron que volver donde los discípulos a decirle, Él ha resucitado. Y mientras estaban todos juntos allí, yo quiero que tú entiendas que el Señor entró allí. El Señor se hizo presente porque a veces en nuestras vidas estamos encerrados. A veces en nuestras vidas estamos temerosos. Y necesitamos que el Señor nos dé una visita. Necesitamos que el Señor nos hable. Yo no sé tú, pero muchas veces tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, háblame. Señor, dame una palabra de aliento. Dame una señal de que tú estás conmigo. Dame una señal de que tú no estás separado, sino que yo tengo comunión contigo. ¿Cuántas veces las personas no se sienten así? Y estos discípulos se sentían así. Y allí está el Señor presente. Dice que todo estaba cerrado, pero aún así Él entró. Porque Él tenía un cuerpo glorificado. Y yo quiero que entiendas, Él no era un espíritu. Él tenía un cuerpo glorificado. Porque las personas confunden esto y dicen que el Señor era un espíritu. No, Él tenía un cuerpo glorificado. ¿Y cómo usted sabe esto? Simplemente porque todavía las llagas estaban en sus manos, en sus pies. Allí estaban aquellas heridas de los clavos, bendito el nombre del Señor. Y no solamente eso, más tarde usted puede ver que cuando el Señor se le presenta a Pedro, Él le dice, dame de comer y come también con ellos. Debemos entender de que esto era un cuerpo glorificado como el que tendrán aquellos que reinarán con Él. Dice que en un abrir de ojos, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado vivos, volaremos en las nubes con Él. Pero entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Transformados a qué? A un cuerpo glorificado.
¿Y por qué usted y yo tenemos derecho a eso? Por la muerte y la resurrección de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Así que ese es el cuerpo que tendremos un día, que tal vez no lo tenemos ahora, pero allí estaba el Señor. El Señor, el que arrebató, hermano, las llaves de la muerte y del infierno con su muerte. Él murió y arrebató las llaves del infierno y de la muerte, del Hades. Pero no se quedó todo ahí, sino que Él resucitó. Su sacrificio nos dio perdón de pecado y su resurrección nos dio vida eterna. Por un regalo que Dios nos hizo. Una segunda oportunidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un regalo de Dios, de su amor. Nos amó tanto que nadie nos hubiera podido amar tanto como nos amó el Señor. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, lo que hay es que creer en ese sacrificio que Él hizo, que Él murió, que Él resucitó y que Él sigue reinando. Si tú crees, dice que todo el que cree, no importa el pecado, no importa la maldad, no importa la confusión que haya en tu vida, si tú crees, tendrás vida eterna y no tendrás muerte eterna. Así que ese es el consejo que te doy. Seamos valientes como aquella mujer y sirvamos a Dios de todo corazón. Porque aún en la confusión, el Señor puede hacer cosas grandes y el Señor puede recompensarnos. Él murió y resucitó. Él está vivo y es un privilegio hablar sobre esto. Dice que para muchos tal vez es vergüenza, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación y es el privilegio que tú y yo tenemos para predicarlo. Si tú no conoces al Señor, tienes el privilegio que Él te da hoy, una segunda oportunidad como le ha dado a la humanidad. Así que este es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel, que en este momento se despide y le dice a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Hasta la próxima.